TLC 2020 inició con un kickoff a donde mandaron el relleno sobrante que no alcanzó a salir en el tributo a las tropas, en donde Biggie se unió a Daniel Bryan, Otis y Chad Gable para enfrentarse a Cesaro, Nakamura, Baron Corbin y Sami Zayn en un combate pasable que intentó dar algunas combinaciones, pero al haber 8 luchadores y solo 8 minutos de tiempo no se lució tanto, y más allá de que el trabajo no fue malo pero sí muy simple, lo más importante pasó en el final cuando Sami Zayn regresó tras haber huido por el ringside y tras ver que no había nadie en el ring tomó el relevo creyendo que tenía una victoria fácil, pero en eso Biggie apareció y lo terminó rematando provocando esta victoria, y luego un cruce más tarde en detrás de escena que se anunciara para este viernes un nuevo enfrentamiento titular entre Biggie y Sami Zayn. Y luego comenzamos oficialmente TLC con el combate de mesas, escaleras y sillas por el campeonato de la WWE entre Drew McIntyre y AJ Styles, un combatazo que se volvió muy intenso y prácticamente cada golpe que se lanzaron o cada vez que lanzaron a su oponente sobre algún objeto se pudo sentir y transmitir esa sensación de dolor real, lo cual fue un condimento muy importante para esta lucha que fue a su propio ritmo, teniendo acción de manera constante con una dinámica que no era rápida por completo ni mucho menos frenética y que por momentos se volvía pausada, pero ese ritmo iba dentro de la misma lucha e historia que estaban desarrollando, ya que cada vez que se golpeaban los dos mutuamente se provocaban estragos notorios y que requerían esas pequeñas pausas para prepararse para lo siguiente que venía en un combate que iba cambiando permanentemente de control, teniendo momentáneamente tanto a Styles como McIntyre un pasaje de claro dominio, mientras que en el resto del tiempo ese control era más movible, y eso seguiría viéndose cuando McIntyre sacó del medio a Styles y el Miz apareció para realizar su canjeo del maletín de Money in the Bank, en lo que sería la decisión más cuestionable y el defecto más grande de la lucha, que pudo haber contado con el Miz desde un inicio en este combate sin necesidad de utilizar el maletín en medio de él. Y cuando se hizo oficial el canjeo y cuando parecía haber sacado del medio por completo a Drew McIntyre, Omos eliminó de la escena al Miz y luego salió persiguiendo a John Morrison, dejando así que los tres participantes de la lucha se repusieran y se concentraran en intentar llegar al final de esas escaleras, lo que daría un pasaje final con una dinámica fluida, y aquí tal vez sí se vio ese pasaje como con ese desplazamiento rápido que no había tenido como tal el encuentro, que tendría cada hombre acariciando el campeonato pero quedándose con las ganas de descolgarlo, hasta que Drew McIntyre terminaría derribando la escalera en la que se encontraban el Miz y AJ Styles y descolgaría el título para retenerlo así en un tremendo combatazo que fue muy bien vendido en cada golpe que se vio, y se sintió muy real el dolor de cada uno de esos golpes, lo cual le dio una muy buena capacidad de atraerte y engancharte con lo que veías, en donde, si somos sinceros, el que el Miz haya desperdiciado el maletín de esta lucha queda en tercer o cuarto plano debido a la importancia y el buqueo desastroso del mismo, siendo al final una buena idea que solo le agregó un condimento de explosión a la lucha y la beneficio para que durara más tiempo, aunque también, siendo honestos, como pasa cada año últimamente, ese canjeo solo parece otro clavo en el ataúd de un maletín que antes valía millones pero que hoy en día no tiene valor alguno. Pero bueno, a este punto hay que saberlo separar y entender que como se unió a la lucha estuvo muy bien y como que se disfrazó su canjeo fallido de una manera perfecta, pero lo que esto significa para el maletín no es más que solo una nueva muestra de lo que vale para WWE hoy en día, y que bueno, al final abrieron TLC 2020 con un espectacular combatazo entre AJ Styles, The Miz y Drew McIntyre, el aún campeón de la WWE. Posteriormente creo que vimos la graduación oficial de una diva en una luchadora con todas sus letras, ya que Carmella en esta lucha contra Sasha Banks por el campeonato femenino de SmackDown dio tal vez el combate de su vida, poniéndose de tú a tú con Sasha y no solo haciéndole frente en el ring ni valiéndose por su asistente, sino haciéndose valer por sí misma con su propia técnica, siendo capaz de darle un tremendo reto a Sasha, quien pareció combinarse y entenderse realmente bien con Carmella, llegando hasta en algunos momentos a verse que había una muy buena química, que creo que ayudó mucho a que las dos dieran de un combate que se esperaba tal vez algo promedio, algo muy por encima de ese nivel, siendo un combate entretenido de inicio a fin, que inició con una curva lógica de menos a más, y donde a medida que se iba avanzando no solo la lucha crecía, sino también lo hacía la misma emoción, que sería un gran factor en este combate muy dinámico donde prácticamente no hubo bache alguno, y la acción realmente se mantuvo desde los 30 segundos hasta el final, y diría que las pequeñas participaciones del asistente de Carmella estuvieron aceptables, no dañando ni perjudicando a la lucha que tuvo claramente Carmella, luciéndose por demostrar que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Pero a pesar de que al final Carmella se ganó ese merecimiento de tener que haber ganado la lucha, Sasha lograría revertir el propio estado de cuentas que Carmella le había aplicado a ella,
ella y tras rematarla y meterla en su llave, Mela no resistiría ese castigo por segunda vez y sucumbiría, pero esta derrota creo que solo ayudó a que la rivalidad tomara un interés que de cara al futuro, si repiten o mejoran esta lucha, podrían hacer que el 2021 arrancara de una gran manera en esta división de SmackDown. Lo que seguiría sería la típica lucha pay-per-view del New Day, donde de alguna manera cambiarían la ficha de los programas semanales y se colocaría en la ficha de esto es un pay-per-view, y a ese buen nivel de lucha que por lo general dan siempre, le agregan ese condimento que falta la mayoría de las veces los lunes, que es la capacidad de transmitir emociones, ya que en esta nueva lucha contra Shelton Benjamin y Cedric Alexander por los campeonatos en pareja de Raw, se volvería a dar esa muy buena combinación que habíamos visto hace unas semanas, pero en donde la lucha sería más dinámica, más entretenida y te atraparía más al transmitir realmente emoción, ya que la química se la notó y se veía que Alexander y Benjamin estaban dejando todo de ellos para poder alzarse con esos títulos en una atrapante contienda que tuvo el New Day tal vez en la primera mitad superando el Hurt Business, pero en la segunda parte las cosas serían más parejas y el Hurt Business terminaría marcando esa superioridad y lograrían llevarse la victoria luego que se combinaran para rematar al New Day, pero cuando Shelton Benjamin iría a cubrir a Kofi Kingston, Cedric Alexander le robó el relevo y remató a Kofi, ganando así los títulos y terminando todo el Hurt Business, celebrando la victoria en la rampa de la entrada. Posteriormente pasaríamos a la lucha por los campeonatos en pareja femeninos de la WWE, en donde Shayna Baszler y Nia Jax habían sacado el lunes a Lana del medio, y para la muy mala suerte de Nia, Asuka traería con ella una vieja enemiga que sería Charlotte Flair, en donde terminarían dando una lucha aceptable y un poco más que acompañó bien a la noche, pero donde creo que fue el punto más bajo del evento como tal, pero no lo fue por ser mala, sino porque simplemente fue un encuentro que tuvo una dinámica y una combinación interesante, pero que no terminó viéndose explotada como pudo bajo ningún concepto, siendo simplemente correcta y teniendo a Charlotte más que todo luciéndose y robándose los focos, en un regreso que realmente es muy importante e interesante de cara al futuro, el cual tal vez sí se terminó comiendo a la lucha y la perjudicó por ese lado, pero siendo honestos, cambiar a Lana por Charlotte estuvo muy bien, a pesar de las contras que puede haber con Charlotte y su manía de los títulos, en donde lo único malo de la contienda en sí es que creo que fue que debió haberse mantenido la estipulación de una lucha de mesas, ya que le habría venido mucho mejor a la forma de cómo se lo encaró y de cómo se dio realmente este combate, que terminó con Charlotte venciendo a Shayna Baszler, ganando así los títulos Asuka y Charlotte, una pareja de ensueño pero que tienen sus pros y sus contras al haberse unido para esta lucha. Lo que llegó a continuación fue la TLC Match por el campeonato universal entre Kevin Owens y Roman Reigns, otro muy buen combate de la noche que tendría a Owens yéndose rápidamente sobre un Reigns que no lo esperaba, lo cual empezaría a marcar una combinación muy interesante y atrapante, siguiendo toda la historia que se había contado las semanas previas, en donde, como era obvio, Jey Uso se unió a esta pareja, pero Owens rápidamente lo sacaría del medio por lo menos por un rato, lo que haría que ese mano a mano de Owens y Reigns fuera muy duro, con los dos repartiéndose golpes o lanzándose contra objetos de una manera fuerte que solo hacía que todo tomara aún más fuerza e intensidad y tomara un curso tan real que nos llegaron a vender que un Kevin Owens irrelevante estaba a punto de ganar a un Roman Reigns top heel, que inclusive estaba recibiendo ayuda. En un momento KO estaba a centímetros de descolgar el título, pero en eso reapareció Jey Uso para impedirle la victoria a Owens, lo que llevaría a que tuviéramos un tramo inverso al anterior, con Roman destruyendo a Owens hasta que este reaccionó y tras rematarlo con el Stoner mientras seguía siendo castigado, terminó estrellando a Jey Uso contra la mesa de los comentarios, y cuando volvería a subirse a una escalera para ir por el cinturón, esta vez sería el propio Reigns quien lo frenaría y tras destruirlo en el ring y fuera de él, se dispondría a subir la escalera, pero arrastrándose con las fuerzas que le quedaban, Owen lo frenó y tras comerse unos golpes y una lanza sobre una mesa en el ring, Owen llevó a Reigns al ringside, en donde le esquivaría una lanza y el campeón se comería la barrera de protección, y tras llevarlo al ring para sacarlo del medio definitivamente, Owen subiría la escalera otra vez, pero Jey Uso lo frenaría y a pesar de que se lo sacaría de encima, le daría el tiempo suficiente a Roman para que lograra regresar para darle un golpe bajo KO y terminar noqueándolo con su llave encima de la escalera, cayendo al vacío luego hacia Owens y pudiendo de esta manera finalmente Reigns descolgar el cinturón, finalizando así este combatazo muy intenso y muy bien llevado, vendiéndonos todo prácticamente de manera perfecta, haciendo un poco de ruido tal vez el que Jey ayudó mucho a Roman, aunque también es cierto que si había una lucha en donde Reigns podía no lucir tan fuerte como sería en un mano a mano tradicional, era en esta contienda donde Owens
Roman se vio fantástico y a pesar de la derrota, salió este encuentro mínimo 10 escalones por arriba de los que estaba cuando ingresó en esta gran contienda atrapante, emocionante y muy entretenida, que terminó con Roman Reigns reteniendo su cinturón y dejándonos con la pregunta de quién podrá detener a este monstruo. Lo siguiente fue sin duda alguna una locura que sinceramente la tomo como una falsa lucha cinematográfica que no llega a ser un encuentro cinemático como tal, ni una lucha común, por lo que es difícil hablar y tratar de entender a primera instancia qué terminó siendo este Inferno Match al estilo de la Casa de las Luciérnagas, en donde todo comenzó con un juego psicológico con Randy atacando pero no pudiendo dañar a un monstruo que solo se reiría del asesino de leyendas, y cuando se dispondrían a comenzar la lucha como tal, la misma inició y con ello los juegos psicológicos se volverían juegos reales, con The Fiend desatando el infierno en el Thunderdome, comenzando a perseguir a Randy Orton con una correa en llamas con una hacha, luego con el mango del hacha en fuego. Y en uno de sus primeros juegos, The Fiend intentó quemar a Randy al sentarlo en la silla mecedora de Bray Wyatt, a la cual con combustible le había hecho un camino para que llegara a donde estaba Randy, que reaccionó a tiempo y se escapó, desatando que eso lo hiciera despertar, llevándolo a atacarlo con una cadena, aunque luego eso llevaría un pasaje de forcejeos con The Fiend persiguiendo a Orton primero, y luego con los dos acercándose a una de las plataformas donde estaba el fuego, en donde The Fiend terminaría quemándose en su espalda, lo cual lo haría que corriera hacia el ring aún con el fuego encendido en él, y ahí Randy lo esperaría con un RKO que lo fulminaría, y tras ver que The Fiend no respondía y el fuego se iba apagando lentamente, Randy buscó más combustible y bañó en la The Fiend y luego le tiró un fósforo prendiéndose fuego por completo el demonio así, dándole de esta manera la victoria a Randy Orton en una lucha que va a sonar redundante, pero así lo fue, donde hubo lucha pero no tanta y todo se concentró más en intentar venderse una historia locada como si estuvieran luchando en el final de una película de terror, pero en un ring de la WWE, donde la lucha no fue lo más importante, sino la historia y los momentos épicos que nos dio esta película, por así definirla, donde Randy ganó pero nunca sonó una campana, y mientras veíamos a The Fiend arder en el centro del cuadrilátero y al fuego alrededor del lugar volviéndose loco, y a Randy Orton posando con su clásica pose, quedaría en el aire la duda de si todo esto fue real o si fue todo un sueño en la cabeza de Randy, como lo fue aquel enfrentamiento con Braun Strowman, y en el caso de que si fue real, qué repercusiones habrá con The Fiend en las próximas semanas. Para terminar a hablar de esta lucha o falsa lucha cinemática, creo que sin duda fue una brutalidad de la historia que contaron, aunque no deja de tener algunas contras, como que se sintió apresurada el que nunca anunciaran la Inferno Match durante el mismo Raw de hace 7 días, y eso hizo que se viera como una clara reacción al pedido de USA Network de ver algo más adulto que PG, lo cual fue una gran idea, pero no deja de sentirse como apresurado todo para una falsa lucha cinemática que siento que se la manejó muy bien, combinando adecuadamente la lucha como tal con la historia de película, logrando hacer un ambiente único y un final épico e histórico que deja muchísimas preguntas, pero que al final de cuentas lograron dejar esa sensación entera después de mucho pero mucho tiempo de que no te podés perder este Raw que viene. En resumen, TLC 2020 es uno de los mejores eventos de todo el año, ya que no solo brindaron muy buenas luchas o luchas que acompañaron muy bien, sino que vendieron unas cuantas historias que se hicieron resonantes durante el mismo evento y golpearon fuerte realmente, al igual que lo terminó haciendo el final del evento central, que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más épicos de toda la historia del wrestling, elevando el nivel y llevando a que TLC tal vez no solo fue el evento del año en WWE, sino en mucho más tiempo, porque si no estuviera el kickoff dentro del conteo, la calificación de este evento sería aún mejor, y porque sin duda alguna mostró que WWE no necesita dar ninguna lucha en los kickoffs, sino solo concentrarse en el evento y dar lo que tiene que dar dentro de él, porque TLC 2020 demostró que WWE tiene todas las piezas para dominar como se debe por completo el universo de la lucha libre, como han dicho siempre que lo hacen, pero el haberla monopolizado durante tanto tiempo la ha llevado a este punto donde nos muestra que al final la única restricción que delimita a la WWE de dar contenido del bueno y de calidad absoluta son las mismas restricciones que ellos imponen como empresa o por el mismo jefe, siendo así TLC un evento que arrancó con impacto, luego continuó sorprendiendo, después bajando un poquito para volver a subir el impacto,
impacto y terminar rompiéndola con un final épico con todas sus letras, lo cual este evento no significa que tape todos los errores que WWE comete día a día, sino que los realza más porque pudiendo hacer esto y no irse por un camino tan simple siempre, se olvidan que poniéndole un poco más de entusiasmo y de ganas se pueden comer al mundo con un contenido que puede ser bueno o criticable, pero que sin duda alguna es inolvidable. Y bueno, Mostardsar, ¿qué les pareció a ustedes TLC 2020? Espero les haya gustado el video. Si fue así, dejen su pulgar arriba y suscríbanse al canal. Recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y también, si pueden y quieren, pueden apoyarme uniéndose como miembros al canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Ahora me despido. Yo soy Porta Thomas y nos vemos en la próxima ocasión.